Y así, estas recompensas eternas que vienen de un metrón de autoridad y poder específicos nos otorgan una herencia espiritual interna o aumentada. Mateo 6:20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y así a estos tesoros se accederá mediante la intimidad en Cristo, la amistad y el compañerismo con Cristo, la obediencia a su palabra y por su espíritu, el sacrificio y siéndole fiel, y administrando todo lo que Él nos ha dado. Porque Dios ha asignado tesoros terrenales y Dios también ha guardado riqueza, provisión y recursos en la tierra para el propósito del reino. Saben, cuando mucha gente donó dinero para ayudarme a producir este volumen 3 de la A a la Z. Y así, cuando tienes una necesidad y dices, Dios, ayúdame. Dijiste que suplirías todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Él lo pone en el corazón de las personas, en el cuerpo de Cristo, para ayudar con estos tesoros terrenales, al proveer riqueza, provisión y recursos para avanzar el reino para que la gente aprenda a interpretar sus sueños a través de los recursos. En Deuteronomio 8:18 dice, y te acordarás de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener, crear, producir y reunir riquezas a fin de confirmar su pacto. Así que Dios quiere que le pidamos grandes cosas para que Él pueda hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos, pensamos o imaginamos. Y los tesoros terrenales se vuelven santos cuando se alinean con el pacto y con las asignaciones de Dios. Veo que Paxton dice que ya tenemos algunas preguntas de la audiencia, así que si algunos de ustedes también tienen preguntas, por favor pónganlas en el, como sea que se llame, donde sea que las escriban, la barra lateral o algo así. Así que Paxton, adelante, dame una de las preguntas. Absolutamente. Sí. Bien, la primera pregunta vendrá de Crystal y ella va a preguntar esto. ¿Qué pasa si hay un altar espiritual trabajando en contra de tu bendición? ¿Cómo deberíamos luchar espiritualmente por nuestra bendición? Esa es una buena pregunta, Crystal, porque em, siempre pienso en que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo tengo y tú tienes como creyentes nacidos de nuevo. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a todo el cielo, tenemos a todos los ángeles. Y así, cuando construimos un altar de oración, entonces somos capaces de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y dice que Dios ha encomendado a sus ángeles el cuidado de nosotros. Así que tengo ángeles a mi alrededor, tengo al Espíritu Santo dentro de mí, tengo la palabra de Dios, que es más cortante que una espada de doble filo, que puede dividir entre coyunturas y tuétanos, pensamientos e intenciones del corazón. Así que la gente que levanta altares de oración contra ti, usualmente piensas en brujas o hechiceros, o gente que hace encantamientos, gente de la nueva era, o gente que trabaja en la oscuridad. Y por eso sé que el poder y la autoridad que Dios me ha dado es mucho mayor, que no permito que entre el miedo, la intimidación o la amenaza. Solo sé que si tengo un altar de oración, tengo fuego en ese altar. Tengo poder en ese altar. La Biblia dice que todo poder y toda autoridad le han sido dados a Dios. Y luego Dios nos da un metrón o una medida de poder. Ya sabes, muchas veces en diferentes épocas o lo que sea, a las brujas, como seguramente ya sabes, les gusta mucho volar en sus escobas, por así decirlo, o también quieren transportarse y proyectarse astralmente, es decir, desplazarse fuera de su cuerpo físico. Pero si lo hacen cerca de un cristiano nacido de nuevo, puedes cortar ese cordón de oro o el cordón de plata que une su alma a su cuerpo. Y entonces no pueden volver a entrar en su cuerpo. Así que para una bruja o un brujo o un hechicero, proyectarse astralmente o formar un altar contra un cristiano, un creyente lleno del Espíritu, lleno del poder de Dios, lleno de la autoridad de Dios, entonces es casi como si se suicidaran.
¿Por qué demonios se alejarían para entrar en el metrón de un profeta, una profetisa, un cristiano, un creyente? Y porque llevamos tanto poder, tanta autoridad que podemos atarlos. Dice que podemos atar y desatar. Todo lo que atemos en la tierra quedará también atado en el cielo. Y ya sabes, son de un nivel tan bajo que solo pueden entrar en el reino del segundo cielo cuando se proyectan astralmente, mientras que un cristiano, nosotros podemos ascender al trono de Dios. Dice, acércate con confianza ante mi trono. Y así un cristiano no tiene límites. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Todo poder, toda autoridad le ha sido dada a Jesús y luego Jesús nos la da a nosotros. Y por eso su poder, su autoridad es tan limitada, es algo tan marginal que realmente, ya sabes, sería estúpido que construyeran un altar y se enfrentaran a un cristiano nacido de nuevo. Así que la única forma en que pueden acceder a nosotros es si les das poder y le das poder a la gente a través del miedo. Si les temes o si no estás viviendo una vida santificada, si has permitido que el enemigo construya reinos dentro de ti o tenga un punto de apoyo. Pero recuerda cuando Jesús estaba en el huerto y dijo, el enemigo viene, pero él no tiene nada en mí. Y así, cuando hemos permitido que Dios limpie nuestro corazón, purifique nuestros corazones, los de manos limpias y corazón puro verán a Dios. Y Dios ha encomendado a sus ángeles el cuidado de nosotros. Así que si viene un poder demoníaco o un hechizo o un conjuro, los escuchos intentan formarse, dice que el enemigo intentaría formar un arma. Él no es un creador. La única forma en que se puede formar un arma contra ti es si la creas en tu propia mente. Por eso dice capturando toda vana imaginación y derribándola, para que no se exalte contra el verdadero conocimiento de Dios. Así que ya sabes, puedes pasar tu tiempo derribando los altares de la gente, o simplemente puedes decir, tu altar no importa nada. Tengo un metrón de poder a mi alrededor. No puedes tocar al ungido de Dios. No hagáis daño a los profetas de Dios. Y posiciona a tus ángeles. Y así, si tú, en lo que sea que te enfoques, le vas a dar poder. Así que no pierdas el tiempo enfocándote en altares que se están construyendo. Dedica tu tiempo a practicar la presencia de Dios. Ya sabes, cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios al bajar de la montaña, resplandecía con la luz de Dios. Justo este fin de semana, la iglesia de Chuck Pierce comenzó bien el año y teníamos equipos ministeriales allí. Y vinieron dos hombres que tenían cáncer. Uno tenía cáncer de sangre y el otro tenía tipos de cáncer con tumores. Bueno, el poder de Dios fue tan fuerte que ambos manifestaron liberación del cáncer, porque el cáncer es un espíritu. Y así, cuando estábamos orando, Peter estaba trabajando conmigo y éramos un equipo, y nosotros dos tocándonos y poniéndonos de acuerdo en cualquier cosa. Cáncer, decidimos, vas a salir de este hombre, de los cuerpos de estos hombres. Bueno, salió y ambos fueron liberados del cáncer. Y el domingo le dije a Chuck Pierce, le dije, los dos hombres que fueron sanados de cáncer están aquí. ¿Te gustaría que testificaran? ¿Que den testimonio de haber sido sanados? Cuando entramos en el área del altar, no estábamos imponiendo las manos a la gente, sino el metrón del poder de Dios. El reino de gloria era tan fuerte que la gente se caía solo con que camináramos cerca de ellos, porque la gloria de Dios era muy fuerte. Así que si desarrollamos la presencia de Dios y llevamos la gloria de Dios, no tendrán que preocuparse por altares de oración, por brujas o wicanos, ni nada de eso. Eso los minimiza. Así que no hay razón para que tengan miedo. O para estar preocupados, ya saben, solo digan una oración sencilla. Cancelo toda oración de brujería, encantamientos, cualquier oración que se forme contra mí. No prosperarás. Y luego terminen con eso. Bien, ¿qué tal otra pregunta, Paxton? Tienes otra. Dijiste que teníamos tres buenas.
Sí, así es. Déjame buscar la siguiente. La siguiente va a ser de Teresa. Y ella pregunta esto: ¿qué debo hacer con las fechas que se me revelan en mis sueños? Yo las buscaría. Usaría el volumen 2, este diccionario, el diccionario de simbología de sueños de la A a la Z. Volumen 2 tiene una gran sección al final de números y significados de números. Y eso es importante, porque si Dios te está mostrando una fecha, ya sea la fecha en que tuviste el sueño, o si te está mostrando tiempos y estaciones o direcciones o cualesquiera que sean los números, en los significados hebreos de esos con el hebreo se le asigna un símbolo, se le asigna un número, se le asigna una letra, se le asignan palabras. Y todo eso es un misterio, pero quieres empezar a entender por qué esos números. La Biblia dice que cuentes tus días, así que los números van a ser importantes. Yo iría al volumen 2, buscaría los diferentes números, vería qué significa en el alfabeto hebreo. Luego iría a las escrituras. No tengo la tarjeta conmigo, pero hay una tarjeta que desarrollé llamada Las palabras antiguas de sabiduría al despertar, y tiene las combinaciones de capítulo y versículo de las escrituras, porque quieres mirar los números y luego quieres mirar la escritura que tiene esas mismas combinaciones de números y aplicar una escritura, ya sea la hora en que te despiertas o sea la fecha en que tuviste el sueño. Busca el capítulo y el versículo, léelos y mira cuáles se aplican a tu sueño, y luego añádelos a la página donde anotaste el sueño para que tengas las escrituras. Dios dice que Él vela por su palabra para cumplirla. Así que querrás añadir escrituras a la palabra, a los sueños y a los significados de los números. Y muchas veces puedes tomar el número y reducirlo. Por ejemplo, si tienes 3 dígitos, suma los 2 primeros y luego el tercero. Y si vuelves a obtener 2 dígitos, súmalos para terminar con un solo número. Así que condénsalos, pero aprende cada una de esas combinaciones numéricas. Si tuvieras un 2 y un 3, eso es un 5. Entonces buscaría el significado del 2, el del 3 y luego el del 2 y el 3 juntos, que sería 5. Y por supuesto, el 5 es el número de la gracia. Y ahora estamos en el número 6 con el 5786. Así que buscar los números también te ayudará a entender lo que Dios dirá para un año. Pero usamos el calendario hebreo, no el griego, que es el que usa la mayoría. Queremos seguir el calendario hebreo porque así celebramos las festividades correctas y somos precisos con el cronograma de Dios. Muy bien. Y ahora, como siempre, una pregunta más. Sí, señora. Muy bien. Bueno, tenemos esta de... Aquí está, mira, justamente aquí. La tengo. Genial. Elaine pregunta esto: Dios me ha llevado recientemente a investigar sobre un profeta Navi. Él me ha hecho saber que eso es lo que soy, pero necesito entender mejor qué es un profeta Navi. Eso es asombroso. Me alegro mucho por ti, Elaine. Para todos, en realidad, si no han hecho el test de dones espirituales, pueden ir a mi sitio web y hacerlo. Y les dirá, ¿eres un vidente? ¿Eres un Navi? ¿Eres apostólico? ¿O eres profético? ¿Eres un sanador? ¿Haces milagros? Te mostrará toda tu mezcla de dones. Así que ve a barbiebraid.com y busca el test de dones. Puedes hacer esa prueba y primero te mostrará si eres un Navi. Los Navis son los que yo considero que burbujean. Puedes poner a cualquiera frente a un profeta Navi y preguntarle, Dios, ¿qué quieres decirle a esta persona? Y entonces Él te dará una palabra de aliento, de exhortación o de consuelo para que empieces a profetizarle como Navi. Los Navis son diferentes a los videntes. Los videntes trabajan más en la liberación y los milagros, el reino angelical. Un vidente ve cosas por el espíritu y por eso muchas veces trabajan con anticipación. Tendrás un sueño para alguien, tendrás una visión y Dios te mostrará lo que va a suceder. Entonces profetizas a partir de lo que ves, mientras que el Navi profetiza a partir de lo que oye, oirá las escrituras, oirá una palabra.
y por eso él no se mueve tanto, o ella, en tu caso, no se mueve tanto a través de los sueños y visiones anticipadas, sino en el momento. Brotará y activarás tu fe. Profetizas de acuerdo a la medida de fe que tengas. Y te animaría a que probablemente hagas el doctorado espiritual que trata sobre profecía, sanación, sueños y barra liberación. Así que mira algunos de los recursos que ofrecemos porque estamos iniciando un programa de mentoría y te pedimos que hagas una sesión de Pregúntale a Barbie de 30 minutos para conocerte personalmente. Te pido que hagas el cuestionario para que sepas cuáles son tus dones, para que sepas dónde enfocar tu atención, para que puedas empezar a practicar los dones. En Hebreos dice que debemos ser maduros y ejercitar los dones para que lleguemos a ser excelentes en ellos. Y así un Navi, ya sabes, lee la palabra, mete mucha palabra en ti porque profetizamos a partir de la palabra. Y la palabra es algo que es afilado, es poderoso, es rápido, es ungido, renueva nuestra mente. Y por eso queremos exhortar, consolar, edificar y usar los dones espirituales que Dios ha dado. Pero ya sabes, a medida que desarrollas ese don, la profecía es uno de los mejores dones. Dice que todos deberíamos desear profetizar. Y así como Navi, ese es un don maravilloso para tener. Así que lo agradezco. Pero te animo a que vayas a hacer el cuestionario de dones y descubras qué otros dones te ha dado Dios en eso, porque normalmente tienes dones dominantes y dones secundarios. Ahora, una de las preguntas que llegó antes dice, ¿qué significa soñar en blanco y negro en lugar de a todo color? Y esto puede tener un significado distinto y es más común de lo que la gente suele darse cuenta, especialmente entre los soñadores espiritualmente sensibles o proféticos. Aquí están las interpretaciones principales desde lo general hasta una mayor profundidad espiritual. Uno, el blanco y negro suele representar una falta de cambio emocional o carga emocional o desapego de. No te estás dejando llevar tanto por tus emociones. Puede representar discernimiento, juicio o claridad moral. Puede representar que estás en lo profético o un sueño tipo centinela, porque los profetas ven las cosas en blanco y negro. Puede representar un periodo de transición o de espera, y muchas veces cuando es en escala de grises o tenue, creo que es algo que ocurrió más atrás en el pasado, así que es casi como si estuvieras olvidando algunos detalles. Puede representar estar espiritualmente sobrio o puede representar que viene una prueba. No es una mala señal, así que no te preocupes por eso. Los sueños en blanco y negro no son negativos por defecto. Suelen ser más claros y a veces son incluso más confiables porque solo estás viendo, no estás viendo un montón de detalles extra. Así que estás enfocado como en una televisión en blanco y negro. Y por eso suelen tener menos prejuicios personales. Y mucha gente informa que los sueños en blanco y negro son más fáciles de recordar y más fáciles de interpretar para ellos. Así que a veces quieres saber, ¿fue el sueño tranquilo o fue tenso? ¿O estabas observando o participando? Si estás fuera de tu sueño, mirando hacia adentro, el sueño no suele ser sobre ti, a menos que en algún momento del sueño entres en él e interactúes y participes en el sueño. Entonces, ahora, esa parte participativa es sobre ti. ¿Fue el mensaje del sueño claro o simbólico? ¿Y sentiste que era instructivo? ¿Tenía algún componente de advertencia? ¿O tenía un componente revelador? Así que soñar en blanco y negro puede significar que Dios te está hablando claramente. Es o blanco o negro, el bien o el mal, salvado o no salvado, algo en el presente o algo en el pasado. Y por eso muchas veces la emoción se deja de lado para que puedas centrarte en la verdad y se va a requerir discernimiento espiritual, pero se requiere en todo tipo de sueños. ¿Quieres discernir? ¿Qué está pasando en el sueño a través del Espíritu Santo? Él es el intérprete.
Y así se está entregando un mensaje, y no tanto como que no es solo una experiencia. Podría representar algo del pasado o algo que se está desvaneciendo o en escala de grises. Puede representar algo que es blanco o negro. Así que los sueños pueden aparecer cuando estás entre temporadas. Y es importante cuando estás en un sueño mirar para ver la atmósfera. ¿Es invierno? ¿Es verano? ¿Está el cielo brillante? Saben, así puedes saber qué está pasando por el entorno en el que se encuentra. Y a veces aún no está totalmente coloreado. Dios te está mostrando el marco de algo que liberará en su plenitud más adelante. Así que puede ser como un plano antes de terminar de pintar. A veces el blanco y negro indica que Dios te está llamando a la madurez. Él está eliminando todas las distracciones para que tengas la capacidad de enfocarte en una pantalla más simplificada. Y estás siendo entrenado para ver con precisión. Y a veces esto acompañará al crecimiento, la sabiduría y la autoridad. Así que los sueños muchas veces te dan instrucciones y Dios puede estar resaltando algunas verdades, hechos o estructuras en lugar de enfocarse en tus emociones o sentimientos. Así que se te muestra algo a lo que debes prestar atención, porque el blanco y negro puede simbolizar el contraste, ya sea entre lo correcto o lo incorrecto, la verdad o el error, la luz o la oscuridad. Lo estás simplificando para que te enfoques en solo dos componentes. Así que espiritualmente puede indicar que Dios está trayendo más claridad para que puedas tomar una decisión clara porque Él lo está separando para ti. Así que bíblicamente esto se alinea con que quieras aprobar las cosas que son excelentes, que sean sinceras y sin ofensa, en Filipenses 1:10. Muchos sueños proféticos parecen tener colores apagados, en blanco o negro, porque el sueño es simbólico, no sensorial. Está destinado a ser interpretado, no a ser revivido, y así el mensaje es a menudo corporativo, instructivo o de advertencia, y es común en los sueños de videntes. Los sueños de intercesión y los sueños de guerra van a ser muchas veces en blanco y negro, donde todo está muy claro. Y así soñar con sistemas, autoridad o dinámicas espirituales. Así que espero que esto haya sido de ayuda. Y chicos, si no han hecho el cuestionario de dones, vayan al sitio web barbiebreathit.com y háganlo, si están interesados en inscribirse para recibir mi mentoría. Tenemos inscripciones abiertas ahora mismo. Pueden ir a mi sitio web y encontrar cómo recibir mentoría en el doctorado espiritual. Y tendrás acceso, dependiendo de qué paquete o qué camino elijas. Incluso habrá una opción para enviarme preguntas por Marco Polo. Nos reuniremos una o dos veces por semana o al mes, según cómo vaya, y haremos sesiones de Pregúntale a Barbie. Revisaremos las preguntas que tengas sobre el entrenamiento para que pueda ayudarte a identificar tus dones, tus fortalezas y para que empieces a crecer espiritualmente. Digo, es el comienzo del año. Es un buen momento para iniciar una disciplina espiritual. Tiempo de recibir mentoría, tiempo de acceder a los dones que Dios te ha dado y empezar a moverte en profecía, sanación, sueños y liberación, un entrenamiento de doctorado espiritual. Déjame ser tu mentora. Me encantaría conocerte mejor y gracias por acompañarnos.